¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Es un honor presentar a Adriana Puiggrós, una de las pedagogas argentinas más importantes. Adriana se graduó de profesora y licenciada en Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es máster en Educación, doctorado en Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como pedagoga se ha destacado en el acento puesto en sus trabajos de investigación en el rol preponderante de la educación vinculada al trabajo y en la inclusión de jóvenes y adolescentes en el sistema educativo. Como docente e investigadora es profesora consulta titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, investigadora del CONICET. Dirige el programa APIAL, sí, ¿no? Sí. Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina. En Argentina es directora de la Maestría en Historia y Prospectiva de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ha escrito numerosos libros y numerosas publicaciones. Adriana, además, es una política comprometida con los debates de su tiempo. Fue diputada nacional. Fue directora general de escuelas entre el año 2005 y 2007. Desde su gestión propició la reforma en la educación secundaria para lograr la obligatoriedad del nivel y la elaboración de una consulta a toda la comunidad educativa para la elaboración de una nueva ley educativa provincial, una ley que después de muchas luchas también pudimos protagonizar los trabajadores. Y también en su gestión promovió la creación de la UNIPE, la Universidad Pedagógica, y otra de las leyes propiciadas en la gestión de Adriana que tienen que ver con los trabajadores de la educación es la ley de la paritaria provincial docente, de la cual particularmente me siento muy orgullosa. En el año 2007, tuvimos la primera paritaria provincial docente y tuvo mucho que ver con la gestión y el impulso de Adriana y con el diálogo con las organizaciones sindicales. Actualmente integra la Escuela de Investigación Marina Vilte de la CETERA. Adriana tiene un fuerte compromiso con la educación, con la defensa del derecho a la educación, y es en este marco que va a darnos su conferencia magistral, Política Educativa del siglo XXI, Derechos de la Formación y la Capacitación de los Docentes, en el marco de este segundo Congreso Educativo. Muchas gracias, Adriana, por tu presencia. Bueno, muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer mucho al municipio, a los compañeros del municipio que realmente se empeñaron en que viniera, que realmente les agradezco muchísimo el interés, la gentileza. Realmente el asistir a un congreso de educación en donde se discute ampliamente, donde hay personas que enfocan la educación de diferentes modos, que vienen a exponer, donde hay tanta concurrencia, en los momentos en que estamos viviendo, es verdaderamente como entrar a un oasis, ¿no? Realmente es como entrar a un oasis, sobre todo cuando una de las características del actual gobierno, tanto el gobierno nacional como el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es precisamente el negarse a cualquier tipo de diálogo, ¿no? El cerrar las puertas para el diálogo, o a la veces, cuando no dan más, entreabrirlas para cerrarlas de golpe en la cara de los docentes o de los estudiantes, en particular los estudiantes de educación superior,
los estudiantes, pero también no hay en particular en realidad, porque también es a los secundarios y también es a los universitarios, ¿no? Entonces, sobre este tema de los docentes y las universidades, etcétera, vamos a volver, pero yo quería empezar diciéndoles que a mí me parece que tiene una gran importancia el hecho de que se destine tiempo, esfuerzos, fondos municipales, etcétera, a este tipo de actividades y que realmente vale la pena cuidarlas, ¿no? Hacía tiempo que no venía, hacía 2 años o 3 años y pico que no venía, y Almirante Brown, y realmente cuando entré por la otra puerta, no, entré por acá, pero realmente me llamó la atención, ¿no? Es decir, entrar a un espacio pintado con cuadros, etcétera, ¿no? Cuando uno está acostumbrado, yendo a diferentes instituciones públicas en la provincia de Buenos Aires, a encontrar que han descolgado los cuadros, que han, por ejemplo, el edificio de la Dirección General de Escuelas, para dar un ejemplo, ¿no? Ni más ni menos que el edificio de la Dirección General de Escuelas, que tiene, ¿cuánto? Tiene 160, 170 años, ¿no? El edificio donde se sentó Sarmiento, José María Estrada, etcétera, o sea, grandes figuras, incluso de diferentes sectores políticos e ideológicos, pero digamos muy importantes, está deshecho, ¿no? Y el Salón Albergucci, que es el salón de actos, tiene que envidiar a este salón porque han descolgado todos los retratos que había, los cuadros, creo que el único que queda es Sarmiento, porque no se animaron, y está cayéndose la pintura, etcétera, ¿no? Con lo cual yo, la verdad, no lo había pensado, pero cuando entré y crucé este espacio, eso fue lo que sentí y se los quería transmitir. Ahora, a mí me gustaría hacer un poquito de historia. Bueno, siempre, de alguna manera, es lo que uno hace cuando trabaja este campo de la política educativa, ¿no? Y en particular de la historia de la educación, o cuando quiere enfocar la realidad educativa actual, no solamente por una cuestión de que, al menos en mi caso, es el campo que más conozco, sino que me parece que necesitamos una mirada hacia el pasado, sobre todo hacia las últimas décadas, para, digamos, que nuestra mirada tome velocidad, ¿no? Y pueda abarcar espacios anchos, porque si no, el peligro es que nos quedemos hundidos en nuestra situación actual, que es muy dura. Para unos es muy dura, para algunos es dramática, es trágica, para otros es dramática, para otros es muy dura, para otros es difícil, y para otros, por el contrario, digamos, es una situación enormemente favorable. Pero, digamos, desde el lugar de todos los que estamos acá, me parece que es importante el poder salir, digamos, de la mirada inmediatista, y poder tener horizontes más amplios, ¿no? Entonces, en ese sentido, y no es que vaya a ser historia de educación desde el siglo XIX, pero sí quiero poner, digamos, acá, poner en el escenario ese momento en el cual se construyó el sistema educativo argentino, ¿no? Todo ese periodo que va desde mitad del siglo XIX hasta mitad del siglo XX, es decir, desde mi punto de vista hasta 1955, el momento del derrocamiento de Perón, y comienza más o menos cuando se dicta la Constitución del 50, en realidad con la Constitución del 53, porque ya la Constitución de 1853 establece, ¿sí?, pilares del sistema educativo nacional, ¿no? Entonces,
ese siglo fue un siglo en el cual el conjunto de la sociedad argentina tuvo un pacto, había un acuerdo, un pacto profundo. O sea, para que exista una nación hace falta algunos pactos profundos. Ricardo Rojas, el autor de importantísimos libros que muchos de ustedes trabajan, como La Restauración Nacionalista, por ejemplo, que es un enfoque de la educación a partir de la historia, ¿no? Es decir, Ricardo Rojas afirmaba, es decir, que hay entre los pilares, ¿sí?, de la nación está la lengua, acordar una lengua, lo cual esto pensado en la época de la inmigración, en las primeras décadas, las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, claro, era pensado desde una mirada conservadora y desde la idea de integrar y disciplinar no solo al inmigrante, sino todavía primaba la idea de eliminar a la población indígena, ¿no es cierto? Pero, digamos, llevado mucho más adelante, nosotros nos encontramos con que efectivamente compartir la lengua e integrar las otras lenguas, ¿sí?, llegar a una unidad a partir de no la exclusión, sino la integración, es una de las columnas fundamentales para sostener una nación. Y también, digamos, Ricardo Rojas mencionaba la tradición y mencionaba la historia, ¿sí? Es decir, mencionaba las costumbres, mencionaba una serie de elementos, es decir, que hacen, que requieren de acuerdos. Y uno de los acuerdos fundamentales de esa época fue el de construir un sistema de educación pública. Es decir, uno podría afirmar que recién con la Revolución Libertadora y con el gobierno de Frondizi, con el famoso enfrentamiento, las luchas en las calles de los estudiantes en la época de Frondizi, en 1958, lo que se quedó en la historia como la laica o la libre, recién en ese momento, ¿sí?, la sociedad empieza a romper ese pacto, ¿sí?, que fue el de sostener un sistema de educación pública, sin desmedro de la posibilidad de que existan opciones, ¿sí?, privadas para los sectores que quisieran elegirlas, ¿no? Pero, digamos, el sistema de educación pública y la responsabilidad primordial del Estado respecto a la educación pública fue un pacto, ¿sí?, que sostuvo la sociedad argentina con muchísima fuerza a través de todos los gobiernos durante un siglo. O sea, desde la época de la República Conservadora, pasando por el gobierno de Irigoyen, por la defección en muchos aspectos del radicalismo de Alvear, pero al mismo tiempo sosteniendo la educación pública, la propia década del 30, una década de entrega de la economía argentina a Inglaterra, pero donde al mismo tiempo a nadie se le ocurría, ¿sí?, desestructurar el sistema educativo, sino por el contrario, y por supuesto, sí, durante la época de Perón. Que incluso los gobiernos, los golpes militares, el del 30 y el del 43, no pensaron en deshacer la educación pública, sino en todo caso en darle un tono más autoritario, ¿sí? Pero quiero decir, la sociedad argentina tenía este pacto profundo, que de alguna manera es algo así como un pacto de soberanía. Es un pacto de, bueno, tenemos ideas muy distintas y vamos a pelear, vamos a disputar, ¿sí?, el poder político, el poder económico, va a haber estas disputas, pero incluso para tenerlas hace falta que exista la nación. Y para que exista la nación necesitamos que esté la garantía de un sistema de educación pública y que el Estado se haga cargo
de ello. A partir del derrocamiento del peronismo, uno empieza a ver que hay como un proceso de decadencia, ¿sí?, gobierno tras gobierno, en relación a la educación pública. En esa época empieza a haber grandes marchas, ¿sí?, fines de los 50 y durante los años 60, grandes marchas, primero de pedido de presupuesto, de mayor presupuesto, ¿sí? En realidad, yo les diría que la más importante fue la del 58, donde se discutía tanto mayor presupuesto, se pedía mayor presupuesto como que la educación fuera laica, no estoy diciendo atea, estoy diciendo laica, que la educación fuera un espacio, que la educación pública siguieran siendo un espacio donde tuvieran lugar las diferentes ideologías, creencias, etcétera. Y esto fue lo que, de alguna manera, llevó a miles y miles y miles de estudiantes a la calle en un movimiento que solamente cuantitativamente puede compararse al que habría luego en 1973 y al que hay ahora. La manifestación, la marcha de la semana pasada, ¿sí?, solo puede compararse con algunos momentos de 1973, fines del 72, principios del 73, que eran movimientos en contra de la dictadura militar, de la dictadura de Lanusse, o Gania Lanusse, ¿no? Y con los de 1958. Y en donde uno encuentra una línea de continuidad porque son movimientos que se autodenominaron de diversa manera y levantaron banderas que tenían consignas no siempre referidas a los mismos objetos, pero en donde lo que realmente se discutía era el derecho de las grandes mayorías a la educación, no solamente a la educación básica, sino a la educación secundaria, a la educación universitaria, a la formación de docentes, a la formación de técnicos, a la educación superior. Entonces, a mí me pasó en estos días de comentar, bueno, esta marcha y este movimiento que hay, ¿sí?, este movimiento en defensa de los institutos de educación superior, por ejemplo, es tan importante, o no ha habido uno tan importante como lo que hubo en el 73, pero sobre todo lo que hubo en el 58, y que muchas personas se me quedaran mirando diciendo, ¿pero qué es eso? ¿Qué pasó en el 58? Entonces, yo creo que vale la pena, es decir, que lo pregunten, que lo discutan, porque ahí van a encontrar una línea de continuidad con la cual ustedes se van a identificar, van a encontrar con que están en una historia, ¿sí?, estén en una o en otra postura, están en una historia que tiene continuidad. No es que la necesidad de salir a la calle para defender que los institutos de educación superior, las universidades nuevas del conurbano, puedan seguir funcionando y sean respetadas y sean consideradas. No es solamente que tengamos esa necesidad, o que por esa necesidad sea muy bueno que veamos de dónde venimos, que veamos cómo se actuó en otros momentos de la historia, sino que también ocurre que quienes hoy llevan adelante un programa que es un programa la palabra de construcción no va, pero sería de deshacer, ¿no? Desconstrucción, porque deconstrucción es una palabra del orden de lo filosófico, vamos a decir, de desconstrucción del sistema escolar. También ellos tienen una historia.
también ellos tienen una historia. No es que surgieron ahora, sino que los encontramos en muchos momentos de la historia. Lo que pasa es que, al menos mi idea, mi hipótesis es que empiezan a tomar fuerza a partir de 1958 y que hay algunos momentos que son muy claves. O sea, la dictadura militar, la de Videla, la dictadura militar del 76 al 83, entre sus fuertes objetivos tenía el intervenir en el campo de la educación pública, porque en los años anteriores se habían ido produciendo muchos cambios en las costumbres, cambios en el lenguaje, no la lengua, pero sí en el lenguaje, ¿sí? Cambios en los vínculos sociales que enervaban a una derecha conservadora, que era la que había ganado la batalla en 1958. Esa derecha conservadora, que era la que se expresaba a través de gestos y luego se expresaría a través de, ya no gestos, sino a través de una brutal represión, pero que se expresaba a través de gestos de desagrado por el pelo largo de los estudiantes, por las faldas, las polleras cortas de las alumnas, por el docente que llevaba el guardapolvo desabrochado, ¿sí? O porque enseñaba la historia con criterios revisionistas y no una historia liberal, ¿no? Entonces, esto fue un motivo de la dictadura, fue un motivo, y que uno lo encuentra eso en documentos de la época, ¿no? En documentos del Ministerio de Educación, si por ejemplo de la época que fue ministro Yerena Amadeo, que hay documentos tremendos de esa época, ¿no? En donde indican que debe cuidarse que no haya ningún tipo de reunión de estudiantes, ya no hablamos de centro de estudiantes, sino de reunión de estudiantes, y que todo eso debe disgregarse. Ahora bien, desde entonces ha habido cambios muy importantes en el pensamiento de esa derecha. Y esos cambios tienen que ver con que a partir de que Reagan y Margaret Thatcher, Ronald Reagan y Margaret Thatcher asumen a principios de los años 90, asumen las presidencias, los cargos máximos en sus países, ¿sí? Comienza una etapa que es lo que todos conocemos como el neoliberalismo. Es decir, una etapa en donde ocurre un hecho inédito en la historia de la educación, y en particular inédito en nuestra historia de la educación, que es ya considerar a la educación como una mercancía, considerar que el campo de la educación es un campo apto para hacer innumerables negocios. Imagínense ustedes si Sarmiento, o si yendo más adelante Olga Cosentini, es decir, digamos, los docentes y los pensadores de la educación, o no sé, Joaquín B. González, o estoy diciendo, digamos, el propio Ricardo Rojas que mencioné hace un rato, sí, cualquiera de ellos, imagínense si les hubieran dicho, sí, en realidad la educación tiene que ser un buen negocio y no vale la pena invertir en educación, ¿sí? si esa inversión no da un rédito económico. Sí, este es un pensamiento completamente distinto, pero es un pensamiento que va a enriquecer las ideas, ¿sí? de la derecha, que va a enriquecer las ideas conservadoras, ¿sí? que va a ser el pensamiento en el cual se forma el CEO, ¿sí? que combina el viejo pensamiento conservador de la oligarquía argentina terrateniente, pero ahora socia muy menor de grandes inversores internacionales. Lo hemos visto en estos días, de qué manera ahí pusieron en el banquillo de los acusados a los 10 grandes
a los 10 grandes propietarios y a los 10 ricos más ricos de la Argentina, es decir, al dueño de Techina, bueno, etcétera, y les hicieron firmar unas cosas y salieron por la otra puerta. Pero, digamos, detrás de ellos están los grandes inversores norteamericanos, grandes inversores internacionales. Entonces, esa oligarquía terrateniente, que podemos ver en películas como Miss Mary, una película que la pueden encontrar en YouTube, vale la pena verla, ¿sí? Esos estancieros ahora resulta que son los socios muy menores de grandes capitales internacionales. Y entre esos grandes capitales internacionales, ¿sí? El quinto rubro de comercio a nivel internacional es la educación. Y ellos son los que forman parte de la conducción del llamado Club de los Países Ricos, que es como se le dice a la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económicos, ¿sí? Que junto con la Organización Mundial del Comercio son los organismos que han sido sustituidos de alguna manera, digamos, tienen más importancia ahora que la que tenía el Banco Mundial en los años 90. ¿Se acuerdan que en los años 90 el Banco Mundial nos prestaba a la provincia de Buenos Aires, le prestó muchísimos millones de dólares cuyos efectos se volatilizaron, no porque por ningún lado los que hemos recorrido la provincia hemos visto ni una escuela, ni una pared, ni un curso para docentes, ni nada que proviniera de esos préstamos, pero al mismo tiempo en los 90 nos impusieron, ¿sí?, muchas cosas en materia de educación. Sobre eso podemos hablar, sobre todo en materia de educación universitaria. Además, lograron que se estableciera el famoso CBC, el polimodal, etcétera, ¿no? Pero, digamos, en la actualidad, quienes han fijado las reglas, quienes fijan las reglas, son la OCDE, que acabo de nombrar, el Club de los Países Ricos y la Organización Mundial del Comercio. Nosotros somos casi miembros, somos miembros totales, plenos de la OCDE, y nos falta un paso. Macri está haciendo muchos esfuerzos para que se dé ese paso para ser miembros plenos de la OCDE. Entonces, tanto la OMC como la OCDE, a fines de los 90, pusieron en la lista de bienes transables, es decir, de bienes del mercado y no bienes sociales, a la educación, y en particular a la educación superior. Esto va acompañado de una serie de reglas para los de obligaciones para los países miembros de estas organizaciones, que consisten en que deben los países levantar cualquier restricción a la compra-venta libre de la educación a nivel interno del país y a nivel internacional. Es decir, de alguna manera, lo que Macri dice muchas veces, bueno, salgamos al mundo, ¿no? Salgamos al mundo. Desde el punto de vista educativo, eso quiere decir, salgamos al mercado, levantemos las barreras, que el Estado se retire, que el Estado invierta cada vez menos en educación, para que abra paso a los grandes inversores en educación. Miren, hace poco salió en La Nación, hace unos meses, no muchos, una entrevista que le hicieron al presidente de Netflix, que ahora, no sé si tengo anotado acá, creo que no tengo anotado el nombre. Bueno, lo vi esta mañana, vi el nombre esta mañana, la noticia de hace tiempo. Le preguntaron al dueño, al presidente, al CEO de Netflix, cuál era su mayor preocupación, cuál era su preocupación respecto a competidores como Microsoft, Google, Amazon, etc. Y él dijo, no, Netflix en este momento ya está mucho más adelante que todos ellos, y nuestra preocupación es otra. Nuestra preocupación es el tiempo libre de las personas. Queremos ver cómo llegar al tiempo libre, ¿no? Ellos quieren ver cómo llenar el tiempo libre, cómo llegar a los sueños, ¿no? Y por supuesto,
cómo llegar a ese enorme espacio de la educación. Cómo hacer para llegar, para ser quienes se imponen en esas tantas horas que tantos millones y millones de niños, de adolescentes y también de adultos ocupan en educarse. Entonces, ¿cómo hacer para controlar ese espacio, pero sobre todo para controlarlo, para transformarlo en un espacio de negocios? Esta realidad que vivimos es, de alguna manera, como la opuesta a aquel pacto que mencionaba al principio, ¿sí? Y es como para preguntarse, ¿qué pacto tiene hoy la sociedad argentina? No tenemos un pacto. Es decir, y el tema de que no se cumpla la paritaria no solamente es un hecho de ilegalidad, sino que además muestra una enorme incapacidad para el diálogo, es una enorme incapacidad para reconocer que hay otro, para reconocer que ese otro son miles y miles de docentes, y también son, es decir, los miles y miles y miles de alumnos, y también son las familias y es toda la sociedad. Entonces, así como no se respeta la paritaria nacional docente, así como hay enormes dificultades para la paritaria provincial docente, en esta y en muchísimas de las provincias, así de la misma manera hay espacios establecidos por la Ley de Educación Nacional, como por ejemplo las comisiones técnicas, que son comisiones para discutir contenidos, para discutir diversa clase de problemas pedagógicos que no funcionan absolutamente para nada. Con lo cual nos encontramos en una situación en donde hay diálogo, pero hay un diálogo del gobierno con el mercado, ¿sí? Por eso Macri fue a la reunión de Davos a encontrarse con muchos empresarios, financistas, esa reunión que se hace en enero más o menos cada año, y que en donde van los más ricos del mundo, y ahí se encontró con grandes propietarios de cadenas de educación, muchas de ellas que están en Brasil. El otro día conversaba con colegas con el secretario general del sindicato más importante de educación de Brasil, en una reunión de la Internacional de la Educación que se hizo en Buenos Aires y que organizó la CETERA, y que el lunes. Y entonces él sí me comentaba que las cadenas de educación con enorme poder que se comen las escuelas públicas y se comen las privadas. En Chile, la vía de comerse las escuelas públicas fue transformarlas en escuelas charter. ¿Qué es una escuela charter? La charter es esa escuela que era pública, que el gobierno decidió que le iba a poner un financiamiento por 5 años y que a los 5 años la escuela debe autofinanciarse con fondos de la comunidad, ¿sí? En la Argentina esto se hizo alguna prueba en algún momento en San Luis que fracasó, ¿sí? Pero no se extendieron las escuelas charter. Pero en Chile todo el proceso de privatización pasó por las charter. En Colombia la privatización es casi total, ¿no? Vía las escuelas charter. Y avanza muchísimo en Brasil, ¿no? Entonces, la idea es esa, la idea es ir comercializando en lo posible pedazos del sistema escolar, transformando lo público en privado, o en cogestionado entre público y privado, siempre con la idea de donde se pueda hacemos un negocio. Si le podemos hacer el negocio vendiendo cursos de capacitación docente a escuelas públicas o a escuelas privadas, lo hacemos. Y si es un negocio poco redituable, en vez de eso hacemos un acuerdo con Amazon o hacemos un acuerdo con Google, como algunas universidades públicas han hecho, para que Google nos ponga las aulas informáticas. Entonces llega Google con las aulas informáticas, promete además, por ejemplo, unas cuantas becas, sí, pero con las aulas informáticas no solo Google hace el negocio, sino que además las aulas no vienen vacías, los instrumentos no son vacíos. Recién conversaba con unos
compañeros periodistas que me preguntaban sobre las plataformas, ¿no? Las plataformas informáticas no son ni buenas ni malas, son instrumentos, son espacios vacíos. El problema es qué le ponemos adentro, ¿no? O sea, cuáles son los contenidos y quiénes los ponen, quién pone esos contenidos. Esto nos lleva a una cuestión, a un ejemplo nos lleva. Entre las 3 grandes editoras, ¿sí?, del mundo, está la editorial Pearson, está McGraw-Hill, también. Digo, hay grandes editoras que están volcándose hacia el libro, hacia el ebook, hacia el libro digital, pero no solo hacia el libro digital, lo cual no está mal, es la época. O sea, tenemos que transitar una época de grandes cambios tecnológicos, pero el tema es que además están transitando hacia la producción de contenidos, de programas, que tienen una característica, tampoco está mal, el problema es cuáles son las características. Entonces, la característica central, uno la podría denominar con una palabra, que es deshumanización. Deshumanización, en donde no hace falta un docente. Basta, como a lo mejor ustedes ya han visto en algunas escuelas de la provincia de Buenos Aires, basta con un animador, una persona rápidamente formada en una fundación, que van entrando a las escuelas vía algunas fundaciones, como para ir mostrando que el docente no hace tanta falta, cuando en realidad puede haber un programa informático y donde la escena educativa, en lugar de una cantidad de adolescentes que dan trabajo y no se sabe cómo controlar, ¿sí?, pasa a ser la pantalla con el programa producido por una gran empresa, ¿sí?, el chico atrapado en su celular o en la pantalla, atrapado ahí, y luego la evaluación. Ustedes saben que el test PISA, que todos saben lo que es el PISA, ¿quién produce el PISA? Lo produce Pearson. ¿Y quién contrata a Pearson? La Organización para el Comercio y el Desarrollo Económicos. ¿Y quién lo compra? Nosotros. La Argentina paga para que se aplique, ¿sí?, el test PISA. Entonces, ahí es un buen ejemplo de un circuito de negocios en donde la educación es un negocio. Ahora, el panorama es sin duda un panorama muy preocupante. Y fíjense que las cosas van muy rápido. Yo me acuerdo que hace 1 año y medio uno decía estas cosas, o uno decía cuidado con los grandes bancos, porque hay grandes bancos invirtiendo en educación. Miren a Chile, fíjense, hace 3 años, 4, cuando había grandes movimientos estudiantiles en Chile, ¿no?, pidiendo que se restaurara la educación pública. Y yo me acuerdo que uno decía, cuidado que eso puede pasar acá. Y todo el mundo miraba así como, no, hasta un diario nos puso las ideas alocadas de esta gente que cree, que está diciendo que en las escuelas públicas puede haber negocios, o en las universidades, ¿no? Mientras tanto esto avanzaba, y hoy ya es casi un lugar común, ¿no?, el mencionar este tema. Ahora, yo creo que hay que asumirlo como un problema muy grave, ¿no?, como un problema muy grave. El hecho de que no hay una política solo torpe, no es que haya solo torpeza en la política educativa actual, sino que hay convicción, hay una idea profunda de que la educación pública es algo del pasado, y que también que en el mercado de la educación tiene que haber ricos y pobres, tiene que haber gente rica en cultura y otros pobres. Bueno, lo dijo claramente la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, cuando dijo que, ¿se acuerdan hace poco que los pobres nunca llegan a la universidad? Entonces, ¿para qué vamos a gastar fondos en abrir universidades para pobres si los pobres no llegan, ¿no? Yo justo en esos días estuve en 2 universidades del conurbano, ¿no? La semana pasada además estuve en la Universidad Jaureche,
Y es realmente impresionante. Miren que tuve el enorme honor y algo que agradeceré toda la vida, que fue el participar en la gestión de esas universidades, ¿no? El presidir la comisión de la Cámara de Diputados en el momento en que había que poner a discusión los proyectos de las universidades nuevas, el discutirlo, ¿no? Y el llevarlos a su aprobación, ¿no? Y de lo que eran, bueno, eran demandas que venían de diferentes distritos, ¿sí? El ver que muchas de esas demandas se transformaron, casi, no todas, pero casi todas, en universidades importantes. Y en universidades donde uno entra, y a mí me llama la atención, la comparo con algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires, donde uno entra y está todo roto, todo tirado, ¿no? Pero uno entra a una universidad del conurbano bonaerense o alguna de las nuevas que hay en el interior y encuentra que hay un increíble cuidado por parte de los estudiantes, ¿sí? Y que el tipo de preguntas que hacen, el otro día en la Jaureche, el tipo de preguntas que hacían, de intervenciones, eran intervenciones de personas que valoran el conocimiento, que valoran el saber, ¿sí? No eran, levanto la mano para hacerme ver y decir, no, eran valoraciones del saber, quiero saber más, quiero conocer más, quiero poder estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué están cortando el financiamiento si yo tengo esto y soy el primero de mi familia que llega a la universidad y también el primero de mi familia que hizo el secundario? ¿Y por qué me quieren cortar esto, ¿no? Esa pregunta, ¿no? Entonces, digamos, tenemos un escenario sumamente complicado, porque si a esto le agregamos que hay ya provincias como Jujuy, en donde han cerrado los institutos de formación docente y donde hay en la ciudad de Buenos Aires hay un enorme conflicto, porque la voluntad de cerrar los institutos de formación docente, que como ustedes saben son históricos, tienen 160 años, han formado a todos los docentes a lo largo de la historia argentina, aparte de las universidades, verdaderamente cerrarlos, los quieren cerrar. Entonces, la ley, el proyecto de ley que presentó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace 3 días, ¿sí? Es un proyecto en donde disimulan que los quieren cerrar. Entonces, ¿qué ponen? Dicen, bueno, no es como el primer proyecto que decíamos que lo íbamos a cerrar y que íbamos a fundar la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a fundar la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires y vamos a evaluar, con nuestros criterios, vamos a evaluar, ¿sí? Los institutos. Y los que no se adecúen a los criterios que se establezcan, los vamos a cerrar. O sea, los vamos a cerrar. Ahora, una palabra sobre lo de la Unicaba, ¿no? Cuando en la provincia de Buenos Aires, cuando se decidió fundar una universidad, la Universidad Pedagógica de la provincia de Buenos Aires, que luego se constituyó como Universidad Pedagógica Nacional, se hizo con el siguiente criterio. La idea era que los institutos de educación superior fueran el nivel de grado y que la Universidad Pedagógica diera la posibilidad de que los docentes, profesores, los que terminaran su carrera en ese nivel de grado en su instituto, quisieran tener un título de licenciado, pudieran tener esa posibilidad haciendo una X cantidad de materias y que además hubiera maestrías y doctorados, ¿sí? La idea central era elevar no solo la capacitación, sino también el estatus social del docente. Terminar con esto de que un graduado universitario, que al fin estudió lo mismo que un graduado de un instituto de educación superior y sin embargo tuviera un estatus social distinto. Esa era la idea. Y cuando la Universidad Pedagógica se hace nacional, se dicta la ley, una ley por la cual la Universidad Pedagógica Nacional es nacional, ¿no? Y lo subrayo porque ahora hay intentos de tirarla hacia afuera de la Ciudad de Buenos Aires para que la Unicaba pueda ocupar ese lugar. La Unicaba es otra idea. La Unicaba es la idea de la
con la UNICABA del proyecto es cerrar los institutos y disminuir enormemente la cantidad de docentes. Porque ¿para qué tantos docentes, ¿sí?, en un mercado de la educación? Si a los docentes hay que pagarles, hacen paros, piden paritarias, después son la mayoría mujeres, entonces hay que pagar cargas sociales enormes. ¿Para qué todo eso? Si podemos reducirlo a la tercera parte, ¿sí?, con formándolos, además formándolos con una concepción distinta, no con una concepción de una historia revisionista, de una enseñanza de la lengua que difiere enormemente de la rigidez de algunas teorías que andan ahí en la Academia Argentina de la Lengua, etcétera, ¿no? Y bueno, puedo dar muchísimos ejemplos. Es decir, ¿para qué educación física? Creo que muchos me dijeron que acá hay profesores y estudiantes de institutos de educación física. O sea, ¿para qué educación física si en realidad lo que hay que hacer es ir en primer lugar, que los clubes de barrio, ¿sí?, se transformen en sociedades, ¿no? O sea, transformar ese viejo club de barrio. En segundo lugar, bueno, que los grandes clubes hagan como los agentes internacionales que recorren los países buscando los talentos. Entonces hay que hacer una escuela de talentos, cosa que, ustedes saben, el ministro, cuando Bullrich era ministro, ¿sí?, Bullrich tuvo el proyecto de la escuela de talentos. Tuvo el proyecto de la escuela de talentos, lo vimos en el Congreso de la Nación, y se hacía a costa de disminuir el presupuesto de muchos otros rubros, ¿no? Tocaba a rubros muy delicados. Entonces, la escuela de talentos, y no que todo el mundo quiera estudiar educación física. En todo caso, los profesores necesarios para esa idea de los talentos, y después los demás, bueno, que salgan a correr las maratones, ¿no? O que jueguen al fútbol donde puedan. Esta es la situación que estamos viviendo. Yo creo que, vuelvo al principio, creo que en esta situación es muy importante el pisar fuerte. Ricardo Rojas también decía el territorio, el propio territorio, ¿no? Pisar el territorio, darse cuenta que nos pertenece este territorio y que es un territorio de la historia, que es un territorio de nuestra historia, que nuestra biografía no está fuera de la historia, que lo que han hecho nuestros padres y nuestros abuelos, y si seguimos, forma parte de esta historia, pero que esta historia tiene líneas distintas que la han ido construyendo y que nosotros tenemos que elegir en cuál nos inscribimos, dónde nos inscribimos, ¿no? Y en ese sentido es que al menos en la que algunos nos inscribimos, es decir, la idea del pueblo, la idea de la soberanía de la nación, la idea del sistema de educación pública, las responsabilidades públicas del Estado respecto a la educación son absolutamente fundamentales. Bueno, muchas gracias y ahora los escucho a ustedes. Sí, hola. Yo también soy egresada de la educación pública a nivel primario, secundario, terciario, y también me formé a nivel universitario en las universidades justamente las universidades del conurbano. Y realmente se nota la diferencia, porque también fui alumna de Grondona y del padre de Sapsay en la UBA en Derecho. Y la verdad que se nota terriblemente el cambio, porque precisamente fueron creadas en un cambio de época. Uno, en las universidades del conurbano no es un número, es una persona. Y así lo reconocen. Y realmente, o sea, los que llegamos a esa universidad, que somos todos de base muy humilde, y somos todos
que queremos realmente, como decías vos, queremos conocer más, cada vez más, y que se nos tienen que dar las oportunidades. Lo que acá explicaba una vez la directora de la UNLA con respecto al ingreso, que hay alumnos que con un examen pueden ingresar, otros que necesitan un mes de preparación, otros que necesitan 6 meses y hay quien necesita 1 año. Y todos tienen el mismo derecho. Por eso, a lo que apuntan es precisamente a las universidades del conurbano, porque las universidades elitistas ya existen, lamentablemente, vos mismo lo pusiste en tu libro, el contrato fundacional de cada nivel hace que sean como son esas universidades y tienen un nacimiento elitista, pero las nuevas no, que son con las que quieren desaparecer y que precisamente es por las que todos nosotros tenemos que pelear, porque es a donde vamos a ir, como fue la UNIPE, donde también he hecho algunos cursos y que realmente la teníamos acá arriba, mirá, la teníamos acá, la teníamos cerca, y tener la educación cerca es muy importante. El cambio que se dio en este tiempo con las escuelas secundarias, que acá teníamos 15 y pasamos a tener casi 100 en este momento, y cerca y en los barrios, para que todos tengan la oportunidad, el derecho y la obligación de ir, lo mismo pasa con las universidades. Defender la educación pública es defender la escuela desde inicial hasta el terciario y hasta la universidad. Y creo que eso quedó muy claro en lo que dijiste ahora y en lo que decís siempre realmente. Es una alegría escucharte. Contesto varias a la vez. Sí. Por un lado quisiera decir que estoy encantada de escucharla porque he estado estudiando muchos de sus libros y bueno, y coincido muchísimo en todo lo que usted dice. Pero me gustaría preguntarle a qué se debe el hecho de que muchos docentes hayan puesto su voto en una persona que encuentra muy normal el asesinato de niños, la trata de personas, el tráfico de drogas. No sé qué es lo que piensan esos docentes. ¿A qué se debe esa actitud o cuál usted cree que podrían ser las causas que los han llevado a tomar actitudes prácticamente casi como contra su propia vida? Gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Uno más. ¿Alguna otra intervención allí? Se contestó un grupo. Claro. Se tocó todo. Buenas tardes. Sí, realmente un placer escucharla y me gustaría si pudiera ampliar un poquito sobre la intervención de los bancos extranjeros dentro de la educación y sobre las escuelas confesionales. Las escuelas profesionales. Confesionales. Bueno, a ver, sobre la intervención de la profesora, una sola cuestión, que ella tocó el tema del ingreso y dijo, hay personas que pueden necesitar un mes de apoyo, otros 6, otros 1 año. Bueno, esto es algo bien importante. Cuando hicimos la modificatoria de la ley de educación, a ver, durante el periodo kirchnerista se hizo una gran consulta en el 2010, se hizo una gran consulta con la idea de dictar una nueva ley de educación superior, porque la ley de educación vigente es de 1995, y fue una ley que en esa época ya dejaba abiertas puertas para el arancelamiento, a puertas abiertas, pero que todavía era una ley de educación pública superior, ¿sí? Entonces, la idea era, se hizo un proyecto, se discutió mucho ese proyecto, pero nunca llegó a ser ley. Entonces, llegaba el 2015, veíamos que no iba a poder tratarse como ley, con lo cual presentamos otro proyecto para modificar, una modificatoria de la Ley de Educación Superior, para modificar los 6, 7 puntos principales, ¿sí? Cosa que se hizo y se aprobó con todos los votos menos los del PRO.
¿Qué es lo que fija esa modificatoria? Que es ley, que es ley, actualmente es ley. Lo que fija, antes de decir lo que fija, es ley, pero 3 universidades públicas presentaron amparos, públicas, presentaron amparos en contra del artículo que establece el ingreso irrestricto, de la gratuidad y del artículo que establece que las universidades deben rendir cuentas no solo de los fondos que vienen del presupuesto, de los fondos presupuestarios, sino del propio producido, porque hay universidades, bueno, no tanto en este momento, pero las hubo, ¿no? O las hay, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, por ejemplo, que tienen un propio producido inconmensurable que vuela por ahí. Entonces, digamos, les digo, hubo universidades públicas que presentaron amparos. Hubo al mismo tiempo un grupo de fiscales que se presentaron por separado, además fueron en diferentes provincias, se presentaron en contra de ese amparo. Entonces, ha habido una batalla judicial por la cual en este momento la modificatoria, o sea, la ley vigente está modificada por esa modificatoria, pero siguió el camino judicial y está en manos de la Suprema Corte. Bueno, esto seguramente ustedes no lo sabían y quizás algunos no sabían que hubo una modificatoria. Es realmente increíble, increíble porque esto no pasa solo acá. Esto es algo que está pasando en general. El otro día estuve en Córdoba, donde hubo una enorme movilización, ¿no? Como no se recuerda desde hace muchísimos años en la historia de Córdoba. Nadie sabía qué defendía. Nadie sabía que ahí hay un instrumento para defender, un instrumento legal. Esta es la ley. Y señores diputados, no voten otra cosa. ¿Y por qué? Entonces ahora me detengo en lo de ingreso irrestricto. Porque la modificatoria dice ingreso irrestricto y obliga, es taxativa en que las universidades tienen que habilitar los espacios necesarios para que los alumnos alcancen el nivel requerido, de manera no excluyente. Exactamente lo que usted acaba de decir. Es decir, que una cosa es la postura del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Organización Mundial del Comercio, etcétera, en el sentido de las universidades tienen que estar aranceladas y tiene que haber un examen de ingreso. Si buscan el diario La Nación, van a encontrar montones de artículos, ¿sí?, en la página editorial, en donde hay gente que está dedicada a tirar abajo la idea de la gratuidad especialmente y la idea de ingreso irrestricto, diciendo que el ingreso irrestricto es crear un caos, ¿sí?, cuando en realidad a lo que se refiere es a que no tiene que haber discriminación y que justamente hay que ayudar. Hay que ayudar a que puedan ingresar y a que puedan transitar, no ayudar a que fracasen los estudiantes. No hay que ayudar a que fracasen, no hay que pensar un sistema en donde existen desertores que son los que nunca van a aprender. Hay que pensar un sistema en donde hay jóvenes que si se les ayuda con un curso de tal tipo, van a aprender, igual que en el secundario, ¿no? O sea, avanzar como para acreditar, no desacreditar. Esta es una cuestión, pero habría muchísimo para hablar de eso. Respecto a por qué votaron a Macri, la verdad, el que tenga esa respuesta gana las próximas elecciones. Pero algo se podría decir, ¿sí? Además del tema de los medios, el ambiente de época, el lenguaje atrasado nuestro. Yo creo que nosotros, cuando digo nosotros, digo, a ver, seguramente no pensamos todos igual, pero vamos a marcar un campo amplio,
Yo quiero marcar un campo bastante amplio, que en todo caso se defina por la oposición a esta política salvajemente neoliberal. Ese campo amplio tiene un lenguaje atrasado, dificultades como para digamos, muchos de nosotros, los que somos peronistas, tenemos dificultades como para un lenguaje lenguaje acorde al de los jóvenes, ¿no? O sea, realmente hablamos de, y lo transmitimos bien, hablamos de otra época como si fuera la misma para todos, y además creo que hay cosas que no transmitimos. Por ejemplo, leía el otro día trabajos muy serios sobre la universidad que decían que ahora, en la actualidad, en los últimos años, se utiliza el concepto de derechos, de derecho a la educación. No, fui a la Constitución del 49, vayan, pongan en internet Constitución de 1949 y busquen el capítulo de los derechos sociales, y van a encontrar el derecho a la educación y van a encontrar, ¿sí?, la autonomía universitaria. Y la primera ley, la única ley, es decir, la primera ley que establece la autonomía, el cogobierno, la libertad de cátedra, o sea, las tres banderas del movimiento reformista de 1918, y la gratuidad puesta por el gobierno peronista en 1949, no sé si el decreto es del 49, pero está en la Constitución del 49, ¿sí? Y están las cuatro cosas juntas en la ley Tayana de 1974. Entonces, digamos, ¿por qué votaron a Macri? Yo creo que vale la pena hablar con la gente que votó a Macri, preguntarlo, pensar de qué manera los que pensamos, los que no votamos a Macri, de qué manera nos comunicamos con los demás, y también en lo siguiente, en una cuestión que es de época. ¿Qué camino que no sea el consumo fuimos capaces de ofrecerles a los muchísimos jóvenes que votaron a Macri? ¿Qué otra cosa que no sea el consumo? ¿Qué es lo que la sociedad en general ofrece que no sea el consumo? Entonces, el que tenía, me acuerdo esta anécdota que contaba un dirigente sindical de un sindicato muy importante. Decía, estuvo en Córdoba en una fábrica y entonces se le acercó un trabajador que él conocía y que le dijo, le empezó a decir, bueno, yo quiero, empezó a hablar, digamos, a favor de Macri durante la campaña. Y este dirigente cuenta que le dijo, a ver, ¿por qué no pensás esto? Vos tenías una bicicleta, te compraste un auto, estás pagando una casita, ¿sí? ¿Qué es lo siguiente? ¿Vas a querer algo más grande, más? ¿Qué es lo siguiente? Y que el trabajador no supo qué contestarle. Es decir, o el joven o el pibe que aspira a las Nike, ¿no? Es decir, aspira a comprarse unas Nike verdaderas, no chinas, ni fabricadas acá. Me sale en lugar de la Salada, me sale la Lagunilla, que es el lugar igual en México. Entonces, por eso no podía decir la Salada, me salía la Lagunilla. Entonces, el pibe quiere las Nike, pero lo ve todo el día por televisión. Entonces, nosotros docentes, claro, tampoco podemos inventar las ideas del mundo, ¿no? En un mundo que, como decía antes, desde Reagan, Thatcher y compañía, pegó un envión, ¿sí?, enorme, ¿sí?, hacia la desigualdad y la injusticia. Pero de todas maneras yo creo que es algo que vale la pena pensar, ¿no? ¿Cuál es el proyecto que yo les puedo ofrecer? Y digamos, cuando hablamos de la universidad del arte, ¿no? ¿Cuál es el arte? ¿Cómo puedo motivar para el arte? ¿Cómo puedo valorizar el arte? ¿Cómo puedo valorizar
el cuerpo, cómo puedo valorizar los deportes, ¿sí? Cómo puedo valorizar las matemáticas, o sea, cómo puedo valorizar el saber, aún en un mundo en donde esos chicos van a tener muchas dificultades, al menos en lo inmediato, para poder insertarse laboral, socialmente, etcétera. Pero la historia es más larga, la historia es más larga que cada uno de los gobiernos. Finalmente, respecto al tema de los bancos, son dos temas, los bancos y las escuelas confesionales. A ver, los grandes bancos, fíjense en Internet, busquen el Banco Santander, yo no quiero dar el ejemplo, porque siempre doy el mismo ejemplo, pero doy el ejemplo del Banco Santander porque es el que más ha invertido en América Latina, ¿no? Tiene un campus informático muy, muy importante. Hay más de 2.000 universidades públicas y privadas que dependen en algo importante del Banco Santander. Por ejemplo, la UBA, todos los salarios de la UBA y de varias universidades públicas argentinas los paga el Banco Santander. Es decir, no es que los paga el Banco Santander, los pagamos todos nosotros a través del Estado Nacional, que terceriza con el Banco Santander, que se queda con su comisión, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con otros bancos. Entonces, muchos otros bancos. Los bancos, casi todos los bancos, hasta el banco chino, tienen inversiones en educación, cada vez más, a través de fundaciones, de manera más o menos directa, etcétera. Es decir, el sector financiero invierte en educación, puesto que, repito, es el quinto rubro de comercio en el mundo. Respecto a las escuelas confesionales, yo creo que están en un problema, en muchísimos problemas, están en muchísimos problemas. Pero creo que comparten, volver a hablar de los problemas que comparten con la educación pública. El mundo de los negocios y la idea de la educación como negocio también llega a las escuelas privadas, confesionales o no confesionales. Es decir, por eso la SADOP, que es el sindicato de los docentes privados, está junto con CETERA y que está junto con el conjunto de los gremios, está en la calle luchando para conseguir que por fin haya paritarias. No hay convenio colectivo de trabajo, no lo hubo nunca para el sector privado, confesional o no confesional. Y las condiciones de trabajo, salvo en algunas escuelas muy especiales, elitistas, ¿sí?, son malas. Entonces, ese es un tema. El otro tema es el de cuánto invierte el Estado en la educación confesional. Ese es el tema del siglo XX que heredamos en el XXI. Pero en el XXI tenemos los dos temas. Tenemos el heredado del siglo XX, que es que por qué, a ver, transparenten de una vez el subsidio a la educación privada y discutámoslo, ¿no? Yo todos los años en la Cámara votaba en contra, todos los años se vota y sale aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación y luego por el Senado, ¿sí?, eximir de impuestos a las escuelas privadas. Entonces, reciben el subsidio, cobran y están eximidas de impuestos. Entonces, yo todos los años votaba en contra. En los últimos años votamos en contra 2 diputados, el diputado Jorge Rivas y yo, nadie más. Entonces, veamos qué es lo que hacemos. Yo no estoy diciendo que no debe haber escuelas confesionales, sí, ¿por qué no? Pero estoy diciendo, a ver, nuestra Constitución, que sigue siendo, por suerte todavía sigue siendo nuestro acuerdo básico, ¿sí?, la Ley de Educación Nacional establecen la responsabilidad principal del Estado. Por lo tanto, el Estado debe, en todas las provincias, tener muy en cuenta esa prioritaria obligación que tiene. Bueno, muchas gracias.